Les invitamos a escuchar Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien los va a acompañar en el programa de esta primera hora, 1 de la madrugada hora peninsular, cuando son las 0 horas en las Islas Canarias del domingo 16 de marzo de 2025. El programa lo dedicamos a Maurice Ravel, considerado como uno de los más grandes compositores franceses, conmemorando el 150 aniversario de su nacimiento, el 7 de marzo de 1875. Comenzamos, como siempre, saludando a la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de sus oyentes, benefactores, y muy en especial, encomendamos a las personas que están pasando por el sufrimiento, por la enfermedad del alma o del cuerpo, para que la Virgen les consuele, les conforte y les ayude a llevar la cruz. Hoy vamos a rezar con el Ave María que compuso Théodore Dubois, también otro compositor francés, nacido en 1837 y fallecido en 1924. También era organista, musicólogo de gran relevancia. Pues vamos a rezar con este Ave María de Théodore Dubois, que va a cantar la soprano Alice Mattenson, le acompañará al órgano David Garrido Cid, en un órgano construido en 1951 por Austin y que está en la iglesia de Santo Tomás Apóstol de West Hartford, en los Estados Unidos. Grazie a te.
Y comenzamos el programa con esta oración del Ave María con música de Theodore Dubois en interpretación de Alice Mattenson, soprano, y al órgano David Garrido Cid, interpretado en un órgano construido por Austin en el año 1951 y que se encuentra en la iglesia de Santo Tomás Apóstol de West Hartford City en los Estados Unidos. Conoce los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Romanticismo, hasta el presente siglo XXI. Escucha Clásica en Radio María, con José Vicente Molina. Como les comentaba al principio, el programa de hoy lo vamos a dedicar a Maurice Ravel, nacido en 1875 y fallecido en 1937, considerado uno de los más grandes compositores franceses y muy vinculado al impresionismo musical, del que conmemoramos el 150 aniversario de su nacimiento. Su obra muestra un estilo, además de impresionista, neoclásico, y a veces rasgos del expresionismo, siendo el fruto de una compleja herencia y de hallazgos musicales que revolucionaron la música para piano y la orquesta. Joseph Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Cibourg, en el departamento de los Pirineos Atlánticos, parte del País Vasco francés. Su madre era vasca de origen español. En junio de 1875, la familia se trasladó a París. Comenzó a tocar el piano a los 7 años y con 14 años ingresó en el Conservatorio de París, donde fue alumno de Gabriel Fauré. En 1895 abandonó el conservatorio, pero continuó sus estudios con Fauré. Comienza a componer piezas para piano que luego orquestaría, como el Minueto Antiguo de 1895 y La Pavana para una infanta difunta de 1899. La tradición en los estudios del conservatorio llevaron a Ravel a presentarse al prestigioso Premio de Roma. Sin embargo, sus 5 candidaturas, de 1900 a 1905, culminaron en fracaso. Su gusto por lo exótico y lo fantástico, su búsqueda casi obsesiva de la perfección formal, irradiaron su obra en el periodo que se extendió de 1901 a 1908. Cuando compuso el Cuarteto en Fa mayor, 1902, Melodías de Scheherazade en 1904, Meteors y Sonatina para piano en 1905, Introducción y Allegro para arpa y conjunto en 1906, Rapsodia española en 1908, Mamerloyer también en 1908, una suite para piano sobre cuentos dedicados a los hijos de su amigo Godewski. Luego, en el mismo año, su gran obra maestra para piano, Gaspard de la Nuit, inspirada en poemas de Aloysius Bertrand. En abril de 1909, Ravel se encontraba en Londres junto a Ralph Vaughan Williams para su primera gira de conciertos en el extranjero. Con este motivo descubrió que era conocido y apreciado al otro lado del Canal de la Mancha. Damnis y Cloes, que podíamos calificar de sinfonía coreográfica, una evocación sinfónica de la Grecia antigua, es la obra más monumental de Ravel. Fue compuesta como un ballet en 3 partes para un encargo realizado en 1910 por Sergei Diaghilev, director de los ballets rusos, que causaron furor entre los aficionados de París. Se estrenó el 8 de junio de 1912 en el Teatro du Châtelet de París. Su primera obra maestra de la posguerra fue La Valse, compuesta en 1920. Es un poema sinfónico dramático
encargado por los ballets rusos de Sergei Diaghilev y estrenado en abril de 1920 en presencia de Stravinsky y de François Poulenc. La valse ocupa un lugar especial en la producción de Ravel, ya que contiene un escalofriante comentario social, concretamente el relato en sus páginas finales de los frenéticos estertores de los restos de la sociedad imperial del siglo XIX, simbolizados por su obsesión dancística, el vals. Ravel había planeado la obra ya en 1906 como homenaje a Johann Strauss y en aquella época se refería a ella como Viena. Pero 14 años y la Primera Guerra Mundial se interpusieron entre su génesis y su finalización. Sin duda, el catastrófico conflicto afectó enormemente al carácter de la música, lo que puede haber sido la razón por la que Sergei Diaghilev rechazó la partitura tras haberla encargado para sus ballets rusos. El cambio de título era una necesidad obvia. Escuchemos la valse de Maurice Ravel en una versión de la Filarmónica de Radio Francia dirigida por Myung-Whun Chung.
Hemos escuchado la Valse de Maurice Ravel en versión de la Filarmónica de Radio Francia, dirigida por Myung-Young Chung. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. En el año 1928, Maurice Ravel realizó de enero a abril una gira de conciertos por Estados Unidos y Canadá que le proporcionó un gran éxito. Fue también ocasión para él de admirar la belleza de este continente, cuna del jazz al que tanto amaba Ravel. Conoció a George Gershwin, cuya música apreció en gran medida. Y aquí hay una anécdota cuando más tarde Gershwin viajó a Francia, visitó a Ravel y le pidió tomar lecciones de él. Ravel se negó absolutamente, argumentando y diciéndole: usted perdería su gran espontaneidad melódica para componer en un mal estilo raveliano. Bueno, pues tras esta anécdota vamos a comentar un poquito y vamos a escuchar la obra más conocida y más escuchada de Ravel. Se trata del Bolero. Cuando Ravel regresó de esta gira por América, comenzó a trabajar en el Bolero, como les decía, su obra más famosa e interpretada, inspirada por la bailarina y mecena rusa Ida Rubinstein, que era íntima amiga de Ravel y la destinataria del Bolero. Ida Rubinstein le había encargado en 1927 un ballet de carácter español para el cual el músico adoptó una antigua danza andaluza, el bolero. La obra, que consta solo de 2 temas y una cantinela incansablemente repetida, fue estrenada el 22 de noviembre de 1928 frente a un público un tanto asombrado. Su difusión fue rapidísima. Ravel había firmado una auténtica obra maestra a partir de un material casi insignificante. También aquí tenemos una anécdota. Se dice que el día del estreno, cuando una dama gritó al loco, después de haber escuchado la obra, el compositor le confió a su hermano: esta señora sí que ha entendido esta obra. Tras la anécdota y la broma del propio Ravel, vamos a escuchar el Bolero de Maurice Ravel en una interpretación de la Filarmónica de Viena dirigida por Gustavo Dudamel.
Hemos escuchado el bolero de Maurice Ravel, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Gustavo Dudamel. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina. Y continuamos con el programa que estamos dedicando a Maurice Ravel, conmemorando el 150 aniversario de su nacimiento. Entre 1929 y 1931, Ravel concibió sus dos últimas obras maestras, compuestas simultáneamente y estrenadas a pocos días de diferencia en enero de 1932. Se trata de los dos conciertos para piano, y son obras muy diferentes. Al concierto para la mano izquierda, composición con una oscura luz y teñida de fatalidad, respondió con el brillante Concierto en sol mayor para piano y orquesta, cuyo movimiento lento es una de las más íntimas meditaciones musicales del compositor, junto a las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea, compuestas en 1932 sobre un poema de Paul Morand. Los conciertos marcan el punto final de la producción musical de Maurice Ravel, ya que en 1932 el compositor hizo una triunfal gira de conciertos por Europa Central en compañía de la pianista Marguerite Long para presentar, entre otras obras, su concierto en sol. De regreso a Francia, después de haber grabado este concierto bajo su propia batuta, Ravel tenía todavía proyectos: un ballet, Morgiane, inspirado en Las Mil y Una Noches, y especialmente una gran ópera, Juana de Arco, sobre la novela de Joseph del Teil. Desde el verano de 1933, Ravel comenzó a presentar los síntomas de una enfermedad neurológica que lo condenaría al silencio en los últimos 4 años de su vida. Desórdenes en la escritura, de la motricidad y el lenguaje fueron sus principales manifestaciones, mientras que su inteligencia se mantenía perfectamente y seguía pensando en su música sin poder ya más escribir o tocar una sola nota. La ópera Juana de Arco nunca podría llevarse a cabo. Con Ravel desaparecía un músico que había sabido renovar la escritura musical sin renunciar nunca a los principios heredados del clasicismo. Por esta razón fue un compositor cuya obra, siempre innovadora, es considerada completamente accesible a los oídos profanos. Vamos a escuchar una pieza titulada Pieza en forma de habanera. Quería comentarles que Ravel vio su primera luz en los Pirineos franceses, en una pequeña localidad muy cercana a la frontera con España. Parte de la sangre que corría por sus venas era vasca. Su madre era de origen vasco y creció en Madrid. Entre los primeros recuerdos de Ravel se encontraban las melodías populares españolas que su madre le cantaba. A través de ella heredó el amor por el País Vasco, su gente y su folclore, así como una profunda simpatía por la música de España. Pieza en forma de habanera, compuesta en 1907, es una obra para voz y piano. La obra se ha instrumentado para diversos instrumentos, tanto de cuerda como de viento. La vamos a escuchar en una versión para clarinete y piano. Los intérpretes son Lorenzo Losco al clarinete y John Ali al piano.
Y con esta pieza en forma de habanera de Maurice Ravel, en una interpretación de Lorenzo Losco clarinete y John Alley al piano, llegamos al final del programa que hemos dedicado a Maurice Ravel, nacido en 1875 y fallecido en 1937, conmemorando el 150 aniversario del nacimiento del maestro el pasado 7 de marzo. Los ha acompañado José Vicente Molina, con el deseo de que el programa haya sido del interés y agrado de todos ustedes. Nos encontraremos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 30 de marzo de 2025 en una nueva edición de Clásica en Radio María. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina Blasco.